Padre, en el nombre de Jesús, queremos rogar tu ayuda. Tu palabra sobreabunde en esta hora, en este momento. Que tú seas en cada uno. Que tú seas en mí y en cada uno de los que estamos aquí. No que sea algo yo, Señor, sino ser el portavoz que tú requieres, Señor, de las nuevas y de lo que tu palabra nos da testimonio. En el nombre de Cristo Jesús, síguenos bendiciendo, Señor. Amén. Amén. Hoy quisiera hablarte acerca del llamamiento que recibió David. Entendamos un poquito el contexto. Entendamos un poquito la antesala de lo que vino a ser que David fuera visto por Dios y escogido. Saúl desechó la palabra de Dios. Esto es muy importante. No así David. David resultó ser más fiel y obediente a la voz y a la palabra de Dios. Y amado, quiero decirte algo. Aquí no es del que empieza, es del que termina la carrera. Muchos han empezado la caminata, pero no todos la concluyen. Entonces aquí la esencia del propósito, que tú puedas entender lo que hizo Saúl y la transición hacia el rey David. Es el contexto de lo que tiene la vida de David. Y debemos pensar conforme al corazón de Dios. Entonces, vemos que aquí hay una caída nuevamente que le tocó vivir a Samuel. El rey Saúl es quitado, pero Dios le envía para que escoja a otro rey. A Belén de Judá es enviado Samuel. Entonces Samuel empieza a escoger entre los hijos de Isaí. Empieza a llamar desde el grande hasta el menor. Y inmediatamente, tú ves aquí Samuel, a pesar de ser un sacerdote, su ojo clínico le empezó a fallar. Dijo, mira, es este, porque está bien grandote. Le dijo Dios, no, este no es. Ok. Venga el otro hijo de Isaí. Pues este ha de ser, está corpulento, está fuerte para la guerra. Tampoco es este. Está bien. Le falló a Samuel. ¿Sí te das cuenta? Cómo le lloraba a Saúl y cómo a la primera impresión se dejó llevar y dijo, es este. No. Dios le hablaba a Samuel. Tráeme a todos los hijos de Isaí, porque no he de comer hasta que Dios me diga a quién he de ungir por rey. Porque Saúl ya había sido desechado. Tengo a un muchacho allá cuidando al rebaño y las ovejas. Tráemelo para acá. David era un joven. Dios llamó a David. David estaba en el campo. David estaba cuidando las ovejas. David significa bien amado. Era el menor. Dice la escritura que era rubio, de hermosa apariencia, mas sin embargo él pastoreaba las ovejas de su padre. No sabía que más tarde iba a pastorear al pueblo de Israel. ¿Qué estaba haciendo Dios sin que David supiera? Formando su carácter espiritual para lo que le vendría después de enfrentar en su edad adulta. Jóvenes y adolescentes, ¿cuántas cosas tus padres buscan formar en ti? ¿Y cuántas de ellas has resistido de no querer hacerlo porque simplemente papá y mamá te lo mandan? Quiero decirte algo. Seguramente es muy tedioso, muy laborioso y muy pesado cuidar ovejas. ¿Sabes lo que es estar debajo del sol, a kilómetros de tu casa, ahí en un aprisco, en una montaña, quizás sin alimento y sin agua? Debajo de ahí de algún mezquite, de algún arbusto, tomando un poco de sombra, velando por las ovejas.
es un trabajo muy arduo, pero muy formativo. Así que todo lo rudo y fuerte que te puedan encargar tus padres, yo te quiero decir algo, va a ser para que te formes en un hombre o en una mujer. Porque si no, estaremos formando zánganos, ¿o no? Entonces, Samuel no descansó hasta que el menor llegó, porque Dios ve el corazón. ¿Qué había en David? Un corazón conforme al de Dios. Un corazón el cual necesitaba a Dios. Claro, a su corta edad le faltaban algunas cosas a David de entender en lo espiritual y las cosas que Dios más tarde le iba a estar enseñando. Aún siendo ungido rey, no tomó inmediatamente el cargo. Fueron cerca de 3 ocasiones en las que David fue ungido. No inmediatamente tomó el cargo de rey. Si lo hubiera tomado a su corta edad, te aseguro que hubiera sido un patán, un déspota, un presumido, un presuncioso, un soberbio, porque no tenía formación de hombre, tenía formación de trabajo, era ardua su labor, trabajaba, se esforzaba como chavo, no entendía aún ahí a esa corta edad el llamado que Dios le estaba haciendo y para lo cual lo quería. Amado, yo creo que para esta altura y tiempo que hemos tenido de predicaciones, la mayoría de vosotros ya debiste de haber entendido qué quiere Dios contigo. ¿Qué quiere de ti, mamá? ¿Qué quiere de nosotros, papá? ¿Qué necesita Dios al llamarnos a su luz admirable? ¿Qué necesita Dios de todos los presentes que estamos aquí? ¿Qué está pidiendo el Rey de Reyes de su siervo? ¿Qué es lo que quiere Dios que desempeñe en esta vida? Sea que Dios te esté llamando para arrepentimiento, no está mal. Para que primero redimas tu alma de tus pecados y te acerques a Dios mediante Jesús. Pero amado, tenemos un propósito, tenemos un objetivo. Dios nos llama para algo. Creadas desde la fundación del mundo. Aquí no hay el inservible, aquí no hay el inútil, aquí no hay la cavidad para la mediocridad de decir, ay, es que yo no sirvo para nada. No, amado, porque cuando Jesús nos dio talentos, por lo menos nos dio 1 y dijo, multiplícalo mientras yo vuelvo. Si te dio 2, multiplícalo mientras yo vuelvo. Si te dio 5, tiembla y teme porque tú los debes multiplicar. Si te dio 10, ponte a orar todas las noches. Intercede por tu alma, que no te pierdas de 10 formas distintas. Tienes 10 talentos los cuales te van a pedir cuentas. Aunque tengas 1, te van a pedir cuentas. De entrada, ¿sabes hablar, amado? ¿Sabes testificar de Cristo? ¿Lo haces? Hablemos del Rey de Reyes. Hablemos de Jesús. Por eso Dios escogió a David, tenía un corazón conforme al de Dios. Necesitaba a alguien responsable, alguien entregado, alguien con compromiso. Esta labor de cuidar ovejas se requiere compromiso, ¿cierto o no? Porque si el que pastorea se duerme, una de las ovejas se va abrevando mal, se pierde por el camino y se te puede ir hasta un despeñadero. El pastor tiene que ser vigilante y supervisor, tiene que ser diligente y comprometido con su labor, porque si se descuida, pierde ovejas. Pero David no era el caso. El caso de David fue alguien que era sumamente responsable. Entonces, es desechado Saúl y entra a la escena el rey David. Es escogido por Dios y llega el punto y el momento en el cual empieza a tomar presencia en las batallas de Jehová de los ejércitos.
Sí, amado, cuando empezamos a tomar posiciones en el reino de los cielos, no es un cargo público en la presidencia municipal de San Luis Potosí o en el estado. Cuando tomas posición en el reino de los cielos, estás tomando una posición del Dios de los cielos, de responsabilidad, de compromiso y de entrega. Te repito, no es del que empieza, es del que termina. Y lo que hubo en David fue perseverancia. Lo que hubo en David fue diligencia. Probablemente muchos de los presentes es lo que estás necesitando, perseverar, a pesar de las muchas pruebas que vengan a tu vida, a pesar de todas las luchas que enfrenta tu familia. Requerimos ser perseverantes, luchones, entrones, porque de lo contrario, el mundo te va a comer si no pones diligencia y cuidado en tu vida. David entra al escenario. Vayamos al libro de los Salmos, que era una de las cosas que David anhelaba. Estar en la presencia de Dios. Salmos capítulo 42, versículo 1 al 6. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Verso 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Vemos que el corazón de David le gustaba estar en la presencia de Dios. ¿Te imaginas a un David entre los apriscos, entre la creación de Dios, entre los arbustos, los grandes abismos, el cielo abierto, pastoreando a las ovejas y con un arpa fina tocándole a Dios, alabando a Cristo? Viendo la hermosura del cielo de Dios, viendo las estrellas, el sol, el viento, y él decía, ¿qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo para que vengas a mí? Vemos que el corazón de David ya estaba siendo tratado por Dios, estaba siendo dirigido por Dios. Aún fue siervo de Saúl. Él tocaba al rey Saúl. Por eso decíamos a un inicio, cómo es que la alabanza es espiritual, amado. El cántico nos mete con Dios. El cántico nos ayuda a dar un ambiente a las cosas celestiales, espirituales. Y justamente cuando Saúl ya fue desechado, era atormentado por un espíritu enviado por Dios. Fue traído ¿quién? David, que le gustaba estar en la presencia de Dios y tocaba delante del rey. Y el alma de Saúl era aquietada. Aquel se turbaba, empezaban las turbaciones, empezaban las aceleraciones de Saúl, y entonces el rey David tocaba y su alma de Saúl se tranquilizaba, volvía a tener paz. Y aquel tocaba. Hasta que un momento en el cual el rey Saúl tuvo celos de David. Porque a Saúl le atribuían los 1000, pero a David le atribuían los 10,000. Después de aquella batalla
emblemática y profunda y muy seria que tuvo David con aquel Goliat enorme. Otra de las formaciones que Dios estaba dando a la vida de David. Y no solo eso, no solo alababa a Dios en los apriscos y en las montañas, también se encontró con peligros. Tú y yo en esta vida vamos a encontrar peligros, afrentas, enfermedades, problemas. Pero la diferencia está en cómo los enfrentamos. David, cuando le narró a Saúl, le dijo: mira, venía alguno contra las ovejas, sea un oso, sea un león, tu siervo entraba en combate con él y lo derribaba. ¿Por amor a quién? A una oveja, a una sola oveja. No la dejaba en las garras del león. ¿Tú crees que un corazón así no le iba a servir a Dios? Claro que sí. Porque iba a ser alguien que pelearía por el pueblo de Israel. Fue tiempo después que David recibe la confirmación de que había sido establecido por rey. Mientras tanto, todo era formación. Todas las cosas que nos pueden llegar a pasar, amado, es Dios entrelazando y tejiendo cosas para que no te pierdas. Para que no te pierdas. Muchas de las cosas de las cuales quizás hoy tú no entiendes, Dios sí las entiende. Es con el fin y propósito de que tú no te pierdas. Imagínate tú, estaba el rey David tocándole a Saúl, y en una de estas, en las locuras de Saúl, toma la lanza y lo quiere enclavar en la pared. ¿Tú lo entenderías? Oye, le estoy endulzando el oído y me quiere matar. No entiendo. Oye, soy el que vengo y le tranquilizo el alma, le canto bien bonito y me quieren clavar en la pared. ¿Tú lo entenderías eso? Pero Dios formando en David un corazón de rey. Porque seguramente David, al ser el confiable de Saúl, lo traía junto de él y estaba aprendiendo cómo hacía las tareas de rey. Aprendía cómo desempeñaba su cargo político, porque finalmente pues era el principal del pueblo. Aprendió cómo hacer las cosas, en cómo dirigir al ejército. Mas sin embargo había un talento que desempeñaba y repuntaba en David. Tanto que era su responsabilidad que se le empezaron a encomendar tareas más complicadas. No te voy a poner sobre 50, te voy a poner sobre 100 soldados. No te voy a poner sobre 100, vas a sacar y meter a 1000. Tú vas a dirigir al ejército, lo vas a sacar y lo vas a meter y tú vas a dar la orden. David empezó a crecer en sabiduría, en estatura, en compromisos. Ya no era un rebañito de su padre, ya no era para que la familia comiera. Empezó a crecer la responsabilidad de David. Ahora dirigía un ejército. Son cosas totalmente distintas. No es lo mismo acercarte a un abrevadero y acercar las ovejas y decirles: ándale chiquita, mira, para que tomes agua. Es muy distinto dirigir un ejército. Pero vemos el trasfondo de cómo Dios trataba con la vida de David. Y en todas estas persecuciones y hazañas que hacía David, Dios le hablaba. Y ahí tienes todos y muchos de los salmos. No te hablan sino lo que transpiraba David de su corazón. ¿Te imaginas a un corazón de David? Te anhelo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Te necesito, Dios, mi alma está abatida. Necesito de ti. Era el corazón de David. Cosas que no entiendes. Imagínate tú, un rey, un imperio persiguiéndote a ti. ¿Qué harías? ¿Lo entenderías? No lo entendía David. Oh rey, ¿por qué me persigues? Andas detrás de mí nomás para matarme. Y aún Dios, dándole gracia a David, permitía que su peor enemigo, que era Saúl, cayera en sus manos.
En una ocasión le tembló el corazón a David porque le cortó un pedazo de la capa al rey Saúl. ¿Qué ves en el rey David? A pesar de haber sido ungido, respetaba la autoridad del rey Saúl, a pesar de haber sido desechado. En otras palabras, si tú ves a alguien que llega a apostatar del camino, tú no lo critiques, deja que Dios trate con él. Tú ora por él, tú ponlo en las manos de Dios, pero deja que Dios se haga cargo. E incitaron a David, de una vez, David, lo tienes entre tus manos, ahí acábalo. No, es el ungido de Jehová. Para David seguía siendo el rey. ¿Qué ves en David? Una responsabilidad, entrega y compromiso a los mandamientos de Dios. Él era temeroso de Dios. Él era ejemplo de amor, era ejemplo de compasión. Y este es justamente el corazón que debe tener el cristiano. Esta es la mentalidad, este es el corazón que debe haber en el corazón cristiano. Sed de Dios, sed por tu familia, sed por tus hijos, alguien que no se conforma, alguien que se da, alguien que no le da las migajas a Dios, sino que busca la salvación de otros, la salvación de los perdidos, la salvación de tu propia alma. David se entregaba, enfrentaba lo que fuera con tal de obtener la bendición de Dios. Le dijo al rey Saúl, mira, así fuera un oso o fuera un león, tu siervo entraba en combate. Déjame ir contra este grande, Goliat. Amado, Goliat no es más que figura de todas las cosas que enfrentamos día a día en nuestra propia vida. Unas son más fuertes, unas son más chicas. Pero a veces el cristiano deja de ver a Dios. Y es donde debe tener cuidado. A veces el gigante aplasta la fe del cristiano. Y esto no debe de ser. ¿Quién es mayor, Goliat o Dios? ¿Quién es mayor, el diablo o Dios? En una ocasión, en una asamblea de satánicos, mencionaron el nombre de Satán y todos hicieron una alabanza y una algarabía y una adoración a Satanás. Pero el que dirigía la asamblea les dijo, pero hay uno más poderoso. Y cayó la asamblea. Jesucristo. ¿Quién es más poderoso? ¿Tu Goliat o Jesús? Entonces, ¿por qué dejarte vencer por el enemigo? ¿Por qué dejar de resistir hasta la sangre contra el pecado? No hemos sufrido hasta la sangre por el pecado. ¿Por qué dejarte doblar por tus tentaciones? El Goliat no es más que figura de tu problema mayor. Pero David dijo, tu siervo puede contra este y contra todo el ejército que está de frente. Una razón lo empujaba. Conocía a Dios. Claro, si tú no conoces a Dios va a ser muy difícil que enfrentes una batalla. Y por más pequeño que tú te sientas, hay uno muy grande detrás de ti. Incluso David fue menospreciado. Muchacho, ¿tú qué sabes? Los hermanos lo menospreciaron. La escritura dice que nadie menosprecie tu juventud. Claro, es sabio y es diligente y es bueno que los jóvenes se sujeten a los ancianos. Eso es bueno, porque en la multitud de consejeros tiene seguridad. Pero la juventud no se menosprecia. Es tremendamente utilizable por el Dios del cielo. Pero ¿qué había en David? Un corazón conforme al de Dios, que se estremecía por la casa de Dios, que tenía sed de Dios, que quería alabar a Dios, buscaba a Dios. Aún ve el versículo 6, por favor, de este capítulo. ¿Por qué hace mención del Jordán? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán.
La tierra del Jordán es considerada como tierra de manantiales. ¿Qué estaba hablando ahí el salmista? Tengo sed, pero me acordaré de ti, oh Dios, desde el río Jordán, desde los manantiales, donde hay mucha agua para beber. Es decir, la idea que da es, me voy de la sequía al ahogamiento de agua. Tengo sed. Esa es la figura que está expresando. Tengo hambre, estoy sediento. ¿Así está tu alma de Dios? Mamá, ¿así está tu alma por tus hijos? Papá, ¿así está tu alma por el alma de tu esposa, de tus hijos, de tu casa? Tú y yo somos los responsables de nuestra casa. Nuestra alma tiene sed. Nuestra alma tiene angustia. Nuestra alma tiene un corazón que se esté derritiendo ante Dios por los nuestros. Este era el corazón que había en el rey David. Y es el corazón que requerimos, necesitamos. No bajes las armas de la fe. No te conformes a las cosas de este siglo. No dejes de llorar por tus seres queridos. Bueno, pues ¿para qué? Ahí déjalos. Ya no quieren nada. Tú no eres juez ni Dios para determinar eso. Solo tú exponle tu causa a Dios. ¿Qué más le interesaba a David? Salmos, por favor, capítulo 39. Verso 1 al 5. Entonces vemos que hay un David que anhelaba la presencia de Dios. Esto en todo su transcurso de vida, él anheló la presencia de Dios. ¿Qué dice aquí? Verso 1 al 5. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. ¿Qué está expresando? El corazón. Está escribiendo lo que él está sintiendo. Tengo dolor. Versos 3, por favor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Oye, ¿qué no era rey? ¿Que no era principal en Israel? ¿Y cómo se sentía? Frágil. Soy muy frágil, Señor. Verso 5. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. ¿Qué le importaba a David? ¿Qué hablaba con su boca? ¿Se preocupaba por su alma? ¿Guardaba con prudencia sus pensamientos? El acelerarse en proferir palabra, incluso era calificado como un hombre prudente. Amado, ¿nosotros somos prudentes? ¿O simplemente hablamos sin sentido? ¿O hablamos sin tener cuidado de nuestras palabras, de nuestras frases, de si estamos hiriendo o si estamos hablando de gente que no está presente? La murmuración, el chisme. David era alguien catalogado como prudente, guardaba silencio, era alguien serio, respetuoso, pensaba lo que iba a hablar, no era un necio, no era un infatuado, era alguien que checaba, revisaba en su mente primeramente qué voy a hablar, algo que edifique, algo que dé, algo que bendiga. Entonces el mismo ejército le tenían respeto a David.
Sabían que con David no se podían andar con juego. David era considerado como los 10,000, ¿no? Saúl con los 1,000. Amado, esa es la conducta y actitud que Dios quiere de nosotros. Que andemos en los caminos de Dios como Él manda. Salmos capítulo 25. Versículo 10. Vamos a ver el versículo 12 al 15 y el 10. Dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Verso 15. Mis ojos están siempre ¿hacia quién? Hacia Jehová. Ahí está la clave de David. Su corazón, su mirada, sus propósitos, sus metas, sus anhelos, sus ojos estaban hacia Dios. Lo que tú quieras de mí, Señor, es suficiente. Me des mucho, me des poco, solamente déjame estar en tu presencia, nada más. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Bendito sea Dios. ¿En quién confiaba David? ¿En él mismo? Ojo, mi amado. Una cosa es que estemos llenos de virtudes y talentos, pero nunca te confíes en lo que sabes hacer. Yo soy, yo hago, yo digo, a mí me reconocen. ¿Cometió ese error en su momento David, como lo veremos? En sentirse el rey porque su número de ejércitos y el pueblo de Israel había aumentado, mandó censar al pueblo, pero a Dios le desagradó. ¿Qué había en su corazón? Soberbia. Cometió el más grande error, soberbia, porque se creyó que superior a las demás naciones. En número rebasamos. Incluso el general del ejército dijo: no estoy de acuerdo con el rey. Incluso el censo no lo acabaron completo, dice la escritura, porque habían visto que era una necedad del rey David. Rey, los números se te aumenten, pero ¿para qué quieres saber cuántos tienes? El pueblo se te somete, has engrandecido tu territorio, ¿qué más quieres? Yo quiero saber cuánto tengo. Dios lo castigó. Entonces, David sabía hacer muchas cosas, claro, pero debemos reconocer quién nos da todo. Amén. Entonces, ¿en qué estábamos? Salmos 25. Es que aquí creo que se me voló la hoja. Ok. Verso 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Verso 17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Verso 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Es otro de los aspectos que vamos a ver un poquito más adelante. Sí, David era una persona extraordinaria, pero no podemos omitir que tuvo caídas, y varias de ellas muy severas. Verso 21 y 22 de este mismo capítulo. Integridad y rectitud me guarden,
porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel. Redime de todas sus angustias. Aquí adelante en el capítulo 26, verso 4. Al verso 6. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Verso 5. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Para qué? Verso 7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Qué le interesaba al rey David? La santidad. Él conocía a Dios. Él sabía quién era Dios. Sed santos como Él es santo. David conocía a Dios. Él era santo. David guardaba aún su andar. No se sentaba con cualquiera. No se sentaba con los hipócritas o con los que aborrecían a Dios. No se sentaba. A veces hay que hacer acciones, aún tratándose incluso de familiares, por honrar el nombre de Dios. Por el honor de Dios, yo no voy a esta convivencia familiar, social, de convite. ¿Por qué? Quizás hay mucho ligereza, alcohol, malas palabras, codicias, vana palabrería, chismes, ofensas y quizás hasta pleitos. Yo te pregunto, ¿a qué vas? David entendía quién era Dios. Ahí no entro, acá no voy. David sabía quién lo veía todos los días. Era Dios. Y decía, así andaré. Así voy a andar alrededor de tu altar, oh Jehová. David sabía que si el sacerdote entraba al lugar santísimo y no estaba en santidad, lo tenían que sacar ¿cómo? Arrastrando del lugar santísimo. Traían unas campanillas en la falda, ¿no? Ese era el ritual. Sonaban mientras el sacerdote caminaba en el santuario. Pero si se dejaban de oír, ¿qué pasaba? Estaba muerto. Nadie entraba. Lo sacaban jalando. Porque Dios había castigado la temeridad de haber entrado sin santidad al lugar santísimo. La temeridad de decir no pasa nada. Entraba el sacerdote y Dios ahí adentro castigaba. Lo tenían que sacar de esa forma. ¿Qué le interesaba a David? La santidad en la casa de Dios y en su propia vida. Salmos 37, por favor. Vamos a estar viendo varios textos. Salmos 37, 2. Al verso 4 dice: porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué le interesaba a David? Conocer al Dios de la Biblia. Haz el bien y habitarás
en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A David le inquietaba algo. Quiero conocer a Dios. Quiero estar con Dios. Quiero cantarle a Dios. Quiero admirar a Dios. Por eso decía a un inicio, no voz de hombres, sino que veas a Dios. Que sea Dios, que sea lo que se respire en casa. No un sonido tortuoso de banda, pop, dance, cumbias, rancheras, todo el día en tu casa. No la tortuosa televisión de donde solamente expides un tubo directo del mismo caño. Puro chisme, puro albur, pura majadería, pura inmoralidad, pura fornicación, puro adulterio. Y ahí sientas a tus hijos. Y no es más que el caño ahí abierto hacia tu casa. ¿Qué no sería mejor un ambiente espiritual en casa, donde lo que se respire sea Dios? Que haya paz, que haya gozo, que haya cordialidad, que haya convivencia en casa, que abraces a tus hijos, que les piques la panza, que te vean a papá, vean a mamá, no vean allá al papá. ¿Y dónde está tu papá? Pues en el fútbol y con su caguama al lado. ¿Qué figura de papá es esa? Por eso los hijos hoy nos podríamos preguntar, ¿y dónde está papá? Ahí en el fútbol, perdiendo el tiempo. Y mamá colgada del teléfono, en el WhatsApp, en los Facebook, en los videos, en YouTube. Ahí están los papás hoy. Sinceramente, a veces hay que desconectar el internet. ¿Qué mejor que en nuestro hogar lo que se respire sea Dios? Un ambiente distinto al que el mundo te ha vendido la idea. El mundo te dijo, esta debe ser tu casa. Chismes, pleitos, contiendas, arrebatos, enojos. Que tú salgas y entres enojada y entres enojada. Que tú estés de mal gusto. Que no te vistas, que te desarregles. Que seas descuidada de tu casa. Que tú, varón, no llegues hasta altas horas de la noche. Que no salgas al compromiso de tu familia. Esa es la idea del mundo que te ha transmitido para que tú la compres. ¿Cómo te la venden? Por medio de los canales, Netflix, Wi-Fi, lo que sea. Por ahí te venden todas esas ideas, novelas, series, películas, de lo que tú quieras. Y tú compras todas esas ideas. Pues yo voy a ser como el estereotipo que me está vendiendo Televisa Hollywood. Y ese es el estereotipo que tú tomas. Amado, te vas a perder. El ejemplo a seguir es Jesús. Y David, por ahí empezó. Tu casa, Señor. Tu tabernáculo. Tal era el anhelo de David que dijo, le voy a construir casa a mi Dios. Porque el arca solamente estaba en una tienda antiguamente, una tienda hecha por hombres. Y dijo David, creo que no es justo que el rey habite en casa artesonada y edificada y mi rey en una tienda. Le voy a hacer casa a Dios. Solamente que Dios no le permitió a David construirla porque le dijo, no, tú eres un hombre de guerra y de sangre. Lo hará tu hijo Salomón. Fue distinto. Lo que sí le permitió fue hacer los preparativos. El oro, la madera, las especies, todo lo dedicado para esa casa hazlo tú, pero tú no la vas a construir. Dios también delimita el llamado que Dios nos haga. Dios te dice, está bien, yo te llamé a esto, pero no vas a hacer esto. Eso es para el que sigue, Salomón.
Dios lo llevó a muchas campañas de batallas. Fue engrandecido, sí tuvo éxito, sí fue engrandecido su nombre, fue usado por Dios. Dios estaba con David. A David le interesaba que aún se creyese en la palabra y en las escrituras de Dios. Vayamos a un texto. Libro de los Salmos, capítulo 119. Verso 2. El capítulo 119 es muy largo, ese te invitaré a que lo leas con calma en casa. Quizás te lleves unos 4 días, 3 días, una semana bien meditado. Y dice el versículo 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios. Versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 17: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Verso 18: abre mis ojos y miraré las maravillas ¿de qué? De tu ley. ¿Qué le gustaba a David? Observar la palabra de Dios. ¿Qué dice en la ley de Dios? Verso 24: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Era en lo que se recreaba David. ¿Te quieres salvar? Créele a la Biblia. ¿Quieres componer las cosas en casa? Créele a la Biblia que traes en la mano. ¿Quieres que tu vida cambie? Créele a la Biblia. ¿Quieres ser una magnífica mujer, esposa de casa? Créele a la Biblia. ¿Quieres volverte un padre responsable, prudente como David? Créele a los testimonios de Jehová. Confía en los estatutos de Dios. Agárrate de las promesas de Dios. Yo te concederé las peticiones de tu corazón. Ok, Señor, entonces yo obedezco, yo le echo muchas ganas, me pongo a hacer por obra lo que diga tu palabra al respecto, y tú darás en mi camino. Yo confiaré en ti. Salmos capítulo 31, Salmos capítulo 31, verso 23. Dice: amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede ¿con qué? Con soberbia. Lo que comentábamos hace un momento. ¿Qué ocurrió con David? Se ensoberbeció, ¿no? Tuvo soberbia. Pero ahí no acaba todo, amado. Y es la parte conclusiva de nuestro estudio. La caída de David con Betsabé. David adulteró. David tuvo un serio descuido. La antesala de esa caída seguramente fue haber descuidado el haber estado en la presencia de Dios. Porque cuando eres atraído por tu concupiscencia. Y después de ahí, la caída. David, su antesala para ese adulterio terrible, fue haber descuidado el no estar con Dios. Es importantísimo no dejar de estar cerca de Dios. No he visto ni una ni dos de aquellos o aquellas que se llegan a alejar de la presencia de Dios. Ingenuamente piensan que por alejarse de un lugar les irá mejor o bien. Y no es así. Te encuentras con muchas cosas contrarias, muchos juicios y castigos de Dios, muchas reprensiones a sus vidas.
muchas reprensiones en sus seres queridos alrededor, y así le fue a David. ¿Ese primer hijo que tuvo con Betsabé vivió? No. Y Dios se lo dijo, a pesar de que David estaba tirado ahí, porque así era el ayuno en aquellos entonces, estaba tirado en el piso en silicio y ceniza, rogándole a Dios que tuviera misericordia del niño que venía por aquel adulterio. Dios no hace excepción de personas. En David ejecutó un castigo. Ese embarazo fue para descubrir el pecado de David. Además que lo quiso tapar. Tráeme Urías Heteo de la batalla. Vente, vamos a ponernos alegres. Dijo Urías, no, estamos en batalla y yo voy a festejar. No puedo hacer eso. Vete a tu casa con tu mujer, tú festeja, métete con ella, ve a tu casa y no hay problema. La guerra está en la guerra, no hay problema. Dijo Urías, no, no puede ser. El ejército de Jehová de los ejércitos está en batalla y yo voy a estar en mi casa echado. No puede ser. Sería un cobarde. Pero David quería tapar lo que estaba haciendo. Es justamente como actúa aquel que peca contra Dios. Quiere engañarse, tapar, mentir, inventar cosas para que no se enteren, no sepan de lo que anda haciendo. Amado, jóvenes, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. Y lo que tú hagas en lo oculto será proclamado en las azoteas. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y mira, o sale ahorita o sale en el día del juicio, cualquiera de las dos. ¿Cuántas cosas tienes ocultas que Dios no sepa? No supieron tus papás, no supo tu esposo, no supo tu esposa. Pero ¿qué cosas no sepa Dios que hayas hecho? Así David, entre el engaño que traía, quiso tapar y maquillar todo lo que estaba haciendo. No tuvo más que mandarle una carta al general y decirle, ponlo en el rezo de la batalla y déjenlo solo. Así empezó a declinar. Un solo alejamiento de la presencia de Dios. Y el alejamiento de Dios viene por afanes. Por afanes. Por incredulidad. La falta de confianza en Dios. Extremo cansancio. Ligerezas. Te es fácil alejarte de la presencia de Dios. Te es fácil pisar un mandamiento de Dios. Permisos. Hoy no, mañana. Hoy no voy, asisto el próximo fin. Alejamientos de Dios. Buscas alejarte de Él. David fue un buen líder como pueblo y con el pueblo. Pero amado, aprendamos, no fue un buen líder en casa. Y no solo eso, de ahí se desencadenaron cosas en la familia de David. Un hermano queriendo violar a una hermana, uno de sus hijos usurpando al rey David. Se metió con sus mujeres, etcétera. O sea, fue una situación trágica a consecuencia de lo que hizo David. Por eso justamente David sabía muy bien, Dios paga abundantemente al que procede con soberbia. Abundantemente. David lo sabía perfectamente. Sí, así David como salía y conquistaba y Dios le ayudaba, así también Dios le hizo entender a David, con la vara de hierro de Dios, que no estaba bien lo que estaba haciendo. Entonces, pongamos atención y aprendamos de David. Sí, las cosas buenas, estuvo en la presencia de Dios, le gustaba la santidad,
se fijaba en los mandamientos de Dios. Qué bueno, pero qué malo que haya descuidado de esa forma la confianza que Dios le había puesto. David se restaura, sí, pero sí vemos las consecuencias del pecado. David sí vuelve a Dios, sí, pero vemos que las consecuencias siguieron. Amado, con la vida de David aprendemos algo. Nunca pierdas los pies de la tierra. Nunca se te olvide ni vayas a tener la vista corta, mi amado hermano, de quién fue quien te redimió y te salvó. Nunca pierdas los ojos de ver quién es el que rescata. No es el hombre. El que redime y salva es Jesús. El que perdona nuestros pecados es Cristo. Nunca le atribuyas a nadie que por eso tú eres salvo. No. El único que fue sin pecado y que fue a la cruz fue Jesús. David falló, pero Jesús no. David fue derrotado en su momento, sí. Hasta en una ocasión fue y salió en una batalla y hizo bien, porque el rey cuando cayó fue cuando debía de haber estado en batalla. Y al mediodía él salió a su terrado a ver. Primer error. El mandamiento para los reyes era estar en la guerra. Y él se quedó en su casa a dormir. Primer error. Ya habiendo restituido y restaurado, sale a campaña en tiempo de guerra. Y lo iban a vencer a David. Hasta que uno de sus escuderos y valientes lo defienden y le dicen: oh rey, usted ya no puede salir a las guerras, porque si no se nos apaga la lámpara de Israel. Usted ya no sale más a las guerras. Ya estaba grande David, ya estaba viejo. Y aún en los años de su vejez Dios estuvo con él, sí. Pero aprendamos de esa vida, respaldada por Dios, saturada de Dios, pero también castigada por Dios. Golpeada por los sinsabores de la vida, golpeada por los problemas de la vida, pero vemos en la vida de David una vida constante, perseverante hasta el final. Y aún a sus descendientes, como a Salomón le dijo: hazte hombre, tú vas a ser el siguiente. Hazte hombre, Salomón. Sé hombre y esfuérzate. Sé hombre y toma tú el lugar. Sé hombre y teme a los mandamientos de Dios. Como padre responsable, sí, en los últimos años de su vida, heredó la responsabilidad al rey Salomón. Y Salomón tomó lo que sucedía en el reinado de aquel entonces. Aún las justicias se las heredó a su hijo Salomón. ¿Sí llegó al final David? Sí. Con atropellos, con problemas, con golpes. Pero algo sí aprendes de la vida del rey David. Perseveró hasta el final. No es del que empieza, es del que termina, amado. Por eso Jesús dijo: al que venciere, le daré la corona de la vida. Al que venciere, no al que empezó, al que venciere. También, para concluir y cerrar, podemos aprender de David que le gustaba estar en la presencia de Dios. Acerquémonos a ella. Cierra tus ojos. Cerremos nuestros ojos. Sí aprendemos esto de David, pero algo que repuntó en su vida es esto: le gustaba estar con Dios. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?, decía David. Jehová es mi fortaleza de mi vida.
¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. David tenía su confianza en Dios. David no se atemorizaba de lo que el hombre le pudiera hacer, porque sabía que su vida no dependía de los humanos, dependía del Dios del cielo. Aún David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Él sabía lo que era que le rodeara un ejército y estar atrapado, y él estar atrincherado en una cueva y saber que querían su vida. Él supo eso. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aprendamos de los hechos y de lo que la Escritura nos habla acerca del rey David. Aplica todo lo que el Espíritu te haya transmitido, viendo y que nosotros estuviéramos analizando la vida del rey David. Tiene para mucho más. Hay muchas otras cosas que se pueden extraer de la vida del rey David. Fue alguien usado por Dios, fue alguien escogido por Dios, y él así lo supo. Amado, tú tienes un propósito en la vida. Cúmplese, que se cumpla. Cúmplase de acuerdo a los propósitos de Dios. Que Dios cumpla su plan en ti. Que Dios los bendiga.